Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña Pepe Escobar, periodista independiente y analista geopolítico. Pepe, me alegra verte otra vez. ¿Cómo estás? Encantado de verte otra vez, Danny. Enhorabuena por todo. Un saludo a nuestra audiencia. Y ahora mismo estoy en el infierno porque estoy en Matostolen. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos desde el infierno, Pepe. Un placer. Te agradecemos tu tiempo. Vamos a empezar con la gran noticia, que llega. Voy a resumir lo que pasó ayer. Tuvimos una avalancha de acontecimientos. Israel atacó Beirut, bombardeó Líbano, y para ser sinceros, sigue bombardeando Líbano. Pero en ese ataque a Líbano, Irán dijo que iba a responder. Trump, por lo que parece, estaba muy empeñado en evitar que eso ocurriera. Básicamente, fue un ataque de pánico. Se puso a negociar con Irán y ofreció muchas concesiones nuevas. Por ejemplo, levantar el bloqueo de inmediato. Y ahora tenemos el memorando de entendimiento que se firmó anoche, ya entrada la tarde. Pepe, sé que tienes una columna a punto de salir sobre este tema. Quizá puedas ayudarnos a entender por qué ha sido ahora cuando se ha producido el ataque de Israel. Claro, Irán ya había atacado a Israel por sus acciones en el Líbano, y ahora parece que esta amenaza concreta ha llevado a un acuerdo real. De nuevo, hablamos de un memorando de entendimiento, no de un acuerdo de paz. Pero quizás puedas explicarnos qué ha pasado y por qué ha pasado. Vale, esta columna probablemente saldrá el martes. Bien, intento explicar con algo de contexto también la información que hemos recibido de nuestras fuentes iraníes y pakistaníes durante casi 3 semanas. Hay un punto importante que quiero aclarar para ti, Danny, y para nuestra audiencia. Lo que ahora los iraníes presentan como los acuerdos de Islamabad o el memorando de entendimiento fue llamado por los propios pakistaníes el Acuerdo de Islamabad. Larry Johnson y yo fuimos quienes dimos la primicia sobre el Acuerdo de Islamabad en un canal anterior. Se llamaba Power Shift. Y después de que publicáramos 2 noticias de última hora seguidas, el canal fue cancelado directamente por orden del gobierno de Estados Unidos a Google. Los cerraron sin previo aviso, sin absolutamente nada. Teníamos 2 programas, uno un martes y otro un viernes, y durante el fin de semana nuestro canal fue cerrado. La semana pasada volvimos con un canal nuevo, se llama Transition Protocol. Y el viernes pasado, Larry y yo, en nuestro nuevo canal, que todavía es pequeño porque tenemos que empezar de cero, dimos la primicia de que el memorando de entendimiento estaba prácticamente cerrado. ¿Y por qué pudimos contarlo? Porque nuestras fuentes vienen directamente de la mesa de negociación. Son mediadores pakistaníes. Y esa es la razón por la que Larry es implicado en este proyecto. Porque probablemente hay muy pocos, o prácticamente ningún analista en ningún sitio que tenga información directa de primera mano de los pakistaníes. Y claro, esa información luego puede contrastarse y presentarse a los iraníes, y ellos responden que sí, que no, o que no hacen comentarios, etc. Y por eso estamos implicados. Sabíamos que el acuerdo de Islamabad estaba prácticamente cerrado, salvo cambios de última hora por parte de los estadounidenses, que fue exactamente lo que ocurrió este fin de semana. Así que este fin de semana, Arakchi, muy poca gente lo sabe, estuvo en una misión secreta en Pakistán. Arakchi pasó el fin de semana en Islamabad, hablando con los mediadores y básicamente diciéndole una vez más a la administración Trump: mirad, ya os hemos concedido 2 demandas muy importantes, al menos hace 2 semanas. Primero, no vamos a hablar del expediente nuclear iraní antes de que termine oficialmente la guerra. Y no me refiero solo a la guerra contra nosotros, sino también a la guerra de Israel contra el Líbano. Y segundo, si insisten en cruzar ciertos límites,
si insisten en imponernos otros temas, vamos a atacar directamente a Israel. Y estaban listos para hacerlo este fin de semana, de sábado a domingo. Estaban a punto de hacerlo. Así que eso fue la gota que colmó el vaso. Finalmente entendió que los iraníes iban muy en serio, que no iban a esperar por nada y que estaban dispuestos a jugárselo todo contra Israel. Así que esa fue la razón principal por la que tuvimos. Bueno, dicen que hay una firma electrónica. Los iraníes no confirmaron que hubiera una firma electrónica de Galibaf, en concreto. Los estadounidenses dicen que Trump y Vance ya la firmaron electrónicamente. Los iraníes por ahora lo han dejado en el aire. Básicamente, hicieron una declaración muy importante del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que incluyo en mi columna. Dicen que solo firmarán después de la orden definitiva del líder Mostafa Khamenei. Así que podemos suponer que esto sigue en el aire, ¿no? Y que podría ocurrir, digamos, en las próximas 48 horas, entre hoy y quizá mañana por la noche, ¿verdad? Y por supuesto, todo esto tiene que ver con lo que se va a anunciar oficialmente el día 19, el viernes, en Ginebra. Así que pueden pasar muchas cosas de aquí al día 19, sobre todo después de otro intento de sabotaje por parte del equipo en Asia Occidental. Y una vez más, los iraníes le dijeron a los estadounidenses: mirad, si firmáis y nosotros firmamos el memorando de entendimiento con vosotros, nos ocuparemos de los israelíes por nuestra cuenta. Y los estadounidenses, más o menos, están admitiendo que, una vez firmado el memorando, Israel se queda solo. Si intentan sabotearlo, Irán va a responderles, y los estadounidenses no harán nada para impedirlo. Eso cambia por completo la ecuación. Pero Danny, todo esto sigue muy en el aire, ¿verdad? Seguimos todavía en una fase de yo dije, él dijo. De aquí a los próximos 3 o 4 días, la situación va a ser muy delicada. Una vez que tengamos ese anuncio formal el viernes, todo cambia, porque entonces conoceremos los términos completos del memorando de entendimiento. Y los iraníes han prometido que en las próximas 48 horas van a revelar todos los puntos. Porque hasta ahora, y esto también es importante, Arashi ha estado recibiendo una cantidad enorme de críticas en Irán. Mucha gente le acusa de haberse rendido. Claro, todavía no conocen los términos completos. Y esos términos cambiaron de forma drástica este fin de semana, como mencionabas al principio. Trump hizo concesiones adicionales, pero en realidad no son concesiones adicionales. Esto era algo con lo que él ya había estado de acuerdo antes. Pero luego volvió a hacer exigencias adicionales y a cambiar los términos que se habían pactado hace más de 2 semanas. Así que estamos otra vez donde estábamos al principio, cuando el llamado acuerdo de Islamabad estaba a punto de firmarse. Y también teníamos confirmación, lo hablé con Larry, de que Trump tuvo 6 oportunidades para firmar este acuerdo en las últimas 2 o 3 semanas. Y, en el último momento, siempre sacaba algo distinto. Todo el texto estaba ya escrito, solo hacía falta la firma. 6 veces. Y este fin de semana probablemente fue la 7ª, y ya no pudo evitarlo. Porque los iraníes dijeron: mirad, hasta aquí hemos llegado. Este es nuestro plazo. Y entre esos plazos, los iraníes decían: tenéis que desembolsar el dinero que nos debéis antes de que acabe este mes. Si no lo hacéis, vais a tener problemas. Eso explica, entre otras cosas, por qué volvió a aterrizar en Teherán aquel famoso avión emiratí cargado de dinero en efectivo, que formaba parte del pago de los Emiratos Árabes a Irán, para decir, básicamente: por favor, no nos bombardeéis. Y una vez más, los pakistaníes, esto lo supimos en la reunión, nos dijeron: fuimos nosotros quienes mediamos para ese vuelo de los Emiratos a Teherán, con un pago de $2,000 millones en efectivo. Así que la cosa iba avanzando. Y este fin de semana teníamos todo preparado para la firma del memorando de entendimiento. Y en el último momento,
Trump intentó cambiarlo, probablemente por última vez, porque ahora, en teoría, ya está cerrado. Pero aún tenemos todos estos días hasta el viernes para la confirmación final, ¿verdad? Así que es una situación tremendamente cambiante. Cada hora hay un gran avance. Pero desde el punto de vista iraní, si miramos el panorama general, es un logro impresionante. Han conseguido casi todo lo que querían, al menos sobre el papel o firmado electrónicamente. Ahora, no sabemos qué va a pasar después. Pero los 14 puntos por los que estuvieron presionando durante 2 o 3 semanas, ahora los han conseguido prácticamente todos. Yeah. And we saw Pepe, and this is, I think, going to be a big problem. I mean, Israel is feigning this absolute rage, right? You have Smotrich, you have Netanyahu. They're all saying that Lebanon is not part of this deal and that they do not take orders from the United States. I mean, it's a huge performance right now. But immediately after these strikes, Trump did something that he doesn't often do, which is say anything. Y que llevaron a esta carrera desesperada por cerrar el acuerdo, no deberían haber ocurrido, que esos ataques no tendrían que haber pasado y que todas las partes deben calmarse. Pero él dijo, en una llamada telefónica aparte, que las fuerzas de defensa de Israel no deberían involucrarse en el Líbano en absoluto. Y ahora estamos escuchando que J.D. Vance está diciendo justo lo contrario. Parece que hay muchos juegos políticos, y ahora J.D. Vance dice que, bueno, las tropas israelíes en el Líbano no forman parte del acuerdo. Todo esto parece un gran lío. Pero creo que lo que acabas de decir sobre el papel de Irán facilitando que se llegara a este punto es realmente la clave de la historia. Fue Irán diciendo, estamos apuntando nuestros misiles hacia Israel, los vamos a lanzar pronto. Lo que parece que generó mucha actividad justo después de eso. ¿Qué opinas tú? Sí. Exacto, y se mantuvieron firmes hasta el final. No renunciaron a los 14 puntos. Quizás cedieron un poco en 1 o 2, pero lo más importante, el orden de los acontecimientos, la secuencia la establecieron los iraníes. Primero, se acaban todas las guerras. Luego empezamos a hablar del estrecho de Hormuz. Bien, estamos dispuestos a que el estrecho de Hormuz quede totalmente libre de peajes, tasas administrativas o lo que sea, pero solo durante 30 días. Y después, cuando comience la segunda fase, que consiste en discutir los elementos de un acuerdo, podremos imponer todo lo que queramos, porque ya estamos hablando de eso con los omaníes. Y por supuesto, el punto número 3 es Líbano, que era lo más importante en relación con el primero. Líbano forma parte de todo el memorando de entendimiento y del acuerdo, si ese acuerdo llega a firmarse en el futuro. Punto. Y ahí es exactamente donde entra Israel, porque están bombardeando uno de los elementos clave del memorando de entendimiento. Líbano es un elemento fundamental de ese acuerdo, y los iraníes están luchando por Líbano sin parar. Así que este es, diría yo, el margen que tiene por ahora el culto a la muerte. Van a seguir castigando al Líbano, atacando al Líbano, hostigando al Líbano, bombardeando Líbano, lo que sea. Y los iraníes ya le dijeron a los estadounidenses, mira, forma parte del trato. Mientras no hagáis nada al respecto, mientras no ayudéis a Israel, ¿de acuerdo? Nosotros nos ocuparemos de Israel por nuestra cuenta. Y eso es probablemente lo que va a pasar en los próximos días o semanas. Si Israel no se detiene, Irán se enfrentará a ellos directamente, que era exactamente lo que estaban a punto de hacer este fin de semana. Y eso es lo que ha cambiado en la ecuación. Así que, en Tel Aviv, tienen todos los motivos para estar aterrados. Están básicamente solos. Ayúdame a aclarar entonces la situación del estrecho de Hormuz en lo que respecta a este memorando de entendimiento. Porque por un lado se dice que el estrecho de Hormuz estará completamente abierto durante 30 días bajo los acuerdos iraníes. Pero por otro lado, hay quienes afirman que desde el lado estadounidense no, que estará completamente abierto, sin mencionar nada sobre peajes.
Aún así, parece que hay un acuerdo en que Irán cobrará esas tasas por servicios y que eso se pasará por alto. Pero me interesa saber cuál es realmente la situación y si crees que Irán seguirá ejerciendo presión sobre el estrecho de Hormuz en caso de que este acuerdo no cumpla con los estándares establecidos por Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos no cumple con los compromisos o las condiciones que contiene. Pase lo que pase, Danny, y sea cual sea la actitud de los estadounidenses, el estatus legal del estrecho de Hormuz será algo completamente distinto a lo que era antes de la guerra. Van a organizar un sistema para aplicar, probablemente lo llamen de forma eufemística, tasas administrativas o lo que sea, tasas medioambientales, seguridad para la libertad de navegación y así sucesivamente. Algo que, por cierto, ya están volviendo a discutir con los omaníes. Así que esto es inevitable. Durante los primeros 30 días, y eso claro, suponiendo que los estadounidenses cumplan su parte del acuerdo, que es poner fin al bloqueo de la era Trump, este comercio será totalmente libre. No habrá peajes, ni tasas, ni nada parecido durante un mes. Cuando empiece la siguiente fase, la de negociar el posible acuerdo real, eso ya será otra historia. The actual possible deal, that's another story. And then Iran, and this is part of the MOU. Y esto forma parte del memorando de entendimiento. A ver si puedo encontrarlo aquí, donde hablan directamente del estrecho de Hormuz. ¿Seguridad? No, ahora mismo no lo encuentro. Pero recuerdo perfectamente que entre los 14 puntos, el estrecho de Hormuz ya formaría parte del acuerdo provisional dentro de los 60 días posteriores a los primeros 30. Ah, sí, ahí lo tienes completo. Bien, reapertura del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días. Exactamente, ese es el texto. Según los acuerdos iraníes, es decir, sí, tendrán sus tasas administrativas. Exactamente. Por supuesto. Y claro, esto se acordó entre ambas partes. Los estadounidenses, en esencia, aceptaron. Saben que no pueden obligar a Irán a renunciar al control del estrecho de Hormuz. Punto. Esa es su gran victoria estratégica en toda la guerra. Nunca la van a abandonar. Nunca. Ni siquiera bajo fuego total, con máxima presión o todo ese rollo. La cuestión es, ¿serán los Estados Unidos capaces de llegar a un acuerdo? Lo planteé en la columna, Danny. ¿Serán los Estados Unidos, por primera vez que recordemos, capaces de llegar a un acuerdo? Ninguno de nosotros lo cree, claro. Exacto. None of us believe in that, of course. No. No, and now the No, no. Y ahora la pregunta es, Pepe, mira, sé que en tu próxima columna lo estás llamando un gran avance multipolar. Estás hablando del papel de Pakistán. De hecho, fue el primer ministro pakistaní quien anunció en X que este acuerdo ya estaba cerrado. Cuéntanos sobre esto, porque claro, aquí había muchas piezas en movimiento, y tanto Irán como Estados Unidos estaban tratando con una multitud de mediadores. Sabemos que los países del Golfo estaban muy preocupados por lo que podría pasar si se reanudaban las hostilidades. Así que háblanos de esto, de lo que tú has definido como un avance multipolar. Claro. So talk about this as what you have termed like a multipolar breakthrough. Absolutely. And this is what Larry and I Exactamente. Y esto era lo que más interesaba a Larry y a mí desde el principio. Tener acceso directo, sin filtros, a lo que se estaba discutiendo en la mesa por parte de los mediadores pakistaníes. Así que durante los últimos días hemos estado recibiendo prácticamente un informe diario. Es algo enorme, realmente importante. Y por supuesto, ellos no estaban mediando solo entre Washington y Teherán de forma directa. Era el único estado que llevaba la mediación al más alto nivel. Contaban con la ayuda de muchos actores. El más importante, reconocido en este comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es Qatar. Mencionan por nombre solo a dos estados, Pakistán, los principales mediadores, y Qatar, y expresan su agradecimiento a ambos. Pero en el trasfondo también estaban Turquía, sobre todo Arabia Saudí y Egipto. Así que todo el mundo estaba implicado, y además ayudaban a los pakistaníes a explicarle a los Emiratos Árabes Unidos, en esencia, a explicarle a MBZ.
Mira, has apostado por el caballo equivocado. Más te vale intentar llegar a un entendimiento con Irán o vas a meterte en un lío muy serio. Y por lo visto, MBZ entendió el mensaje. Eso explica el famoso vuelo emiratí a Teherán con $2.000 millones. Pakistán estaba coordinando todo eso, lo cual en sí mismo es realmente impresionante. Mucha gente sabe que tengo serias reservas respecto al gobierno pakistaní. Y muchos saben también que fui un gran partidario de Imran Khan. Pero al mismo tiempo, nosotros como analistas independientes tenemos que practicar la realpolitik. Y por supuesto hay que reconocer cuando un país está haciendo un trabajo de mediación excepcional, como ha sido el caso de Pakistán hasta ahora. Estaban en una posición única por sus relaciones tan estrechas con Teherán. Por ejemplo, creo que ya lo mencioné contigo y también en otros podcasts. Cuando hubo una visita clave para hablar cara a cara con Mojtaba Khamenei en Irán, el ministro del Interior iraní llevó una delegación de eruditos chiíes pakistaníes para reunirse con Mojtaba y básicamente mostrarle su respeto y expresarle su gratitud, hablar sobre el asesinato de su padre y todo eso. Los iraníes lo valoraron enormemente. Eso es respeto cultural y religioso. Muy importante. Así que los pakistaníes hicieron todos los movimientos correctos para decir, vale, necesitamos confianza, necesitamos que confiéis en nosotros porque estamos hablando directamente con Trump. Asim Munir coge el teléfono, llama a Trump y Trump contesta de inmediato. Y eso no lo hace prácticamente con nadie, salvo quizá con Putin y con Xi. Y ya está. Así que los pakistaníes jugaron muy bien sus cartas. Y por supuesto, tenían unas relaciones excelentes con todas las monarquías del Golfo que actúan como patrocinadores. Y si retrocedemos un poco más, estoy seguro de que muchos de vosotros, nuestra audiencia, recordaréis que la primera reunión de naciones musulmanas, incluso antes de la primera reunión de Islamabad, cuando Vance fue a Islamabad y también Ghalibaf, en esa reunión había 4 naciones musulmanas suníes. Sunni Muslim nations in this meeting. Pakistan, the host, Saudi Arabia, Turkey, Pakistán, el anfitrión, Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Esos eran, digamos, los 4 primeros países suníes que iniciaron todo esto de a ver si encontramos algo. Debatieron y no pasó gran cosa. Al día siguiente, el ministro de Exteriores pakistaní tuvo que ir a Pekín para reunirse con Wang Yi y explicarle qué había pasado en Islamabad. Le dijo, no mucho. Y yo le dije, bueno, tendrás que hacerlo mejor. Pero al mismo tiempo, los chinos estaban mostrando todo su apoyo a la mediación pakistaní. Y ese es uno de los aspectos clave de todo este kabuki. Una vez más, digámoslo así, muy complicado. Y por supuesto los chinos son maestros en disfrazar su influencia. Entonces, ¿qué teníamos en la práctica a la hora de intentar convencer a los estadounidenses de que esta era la única salida posible para Trump? Pues bien, existía esta alianza extremadamente discreta pero muy eficaz entre China, Irán y Pakistán. ¿Y por qué China? Bueno, todos vosotros lo sabéis muy bien. Las nuevas rutas de la seda. ¿Quiénes son los socios clave de esas rutas a lo largo de Eurasia? Irán. ¿Y el otro? Pakistán. El corredor económico China-Pakistán, que va desde Xinjiang, desde Kashgar, cruza Pakistán y llega hasta Gwadar, en el mar Arábigo. Así que si juntamos estos 2 elementos, una vez más, con China detrás de ambos, fueron ellos quienes sugirieron a los pakistaníes, mirad, deberíais abrir corredores terrestres con Irán para ayudarles a redirigir su comercio después de este estúpido bloqueo estadounidense. Pakistán ha abierto 6 pasos fronterizos terrestres con Irán, y gran parte del comercio iraní pasa por Pakistán. Y también al revés. ¿Por qué? Porque la ruta más corta entre Irán y China no pasa por Asia Central, sino por su vecino común, Pakistán. Así que todo eso está interconectado. Lo interesante es que si hablamos de la integración euroasiática en un sentido más amplio, este es el ejemplo perfecto. La integración entre Asia Occidental y Asia del Sur con China. Y este es el reflaro químico, en small.
Dentro politicini existen ent. Estuvo interconectado. Pakistan and Iran. So all that is totally interconnected. I wonder if anybody in the Trump administration. Me pregunto si alguien en la administración Trump sabía algo de estos detalles. Yo no apostaría por ello. Hablé de esto con Larry y con algunos otros amigos nuestros. Ni siquiera saben dónde están esos lugares. ¿Te lo puedes creer? ¿Te imaginas que todos están conectados entre sí? Pues los pakistaníes consiguieron hacerlo porque contaban con un sólido respaldo chino desde el principio. Y por supuesto, una vez más, porque podían hablar directamente con Trump y con los niveles más altos de su administración. Por eso funcionó. Y claro, también porque enviaban mensajes a Trump que recibían de inmediato de los iraníes. Por ejemplo, este fin de semana, los pakistaníes le estaban contando a Trump lo que Arakchi les había dicho en Islamabad, directamente, en cuestión de minutos. Ya sabes, eso estaba sobre la mesa de Trump. Así que eso ayudó. Y por supuesto, diría que también hubo una gran muestra de buena voluntad por parte de todas las petromonarquías del Golfo, que estaban aterradas ante la posibilidad de que la guerra no terminara nunca. Todas, por distintos motivos. Así que todas le dijeron a Pakistán, mira, te ayudaremos, lo que necesites, te ayudamos. ¿Dinero? Vale, te damos dinero, lo que sea. Pero por favor, intenta convencer a Trump de que no reinicie la guerra. Así que reunimos todo eso. Por eso al final, los pakistaníes cumplieron. De hecho, tienen todos los motivos para sentirse orgullosos. Sí, bueno, has oído lo del catarí. Quiero decir, había tanta desesperación por todas partes, fuera de Irán. Básicamente, todos los bandos de esta guerra, cualquiera que hubiera sido afectado por ella en la región, salvo Irán y, por supuesto, Israel, que es el gran destructor, o como dice nuestro amigo, el gran Satán. Pero se filtró un acuerdo secreto. Supuestamente, Qatar ofrecía algo realmente interesante. Decía que en medio de esta guerra detendría la producción de gas natural licuado para que Irán no atacara a Qatar, al complejo gasístico enorme que al final sí acabó siendo atacado. Así que, parece que Qatar también tuvo un papel importante en las conversaciones sobre el memorando de entendimiento. Puede que incluso, creo que estaban en Irán en ese momento, cuando Irán se preparaba para atacar a Israel ayer, justo antes de que se anunciara y se acordara el memorando de entendimiento. Así que sí, parece que hay mucho interés en que haya un alto el fuego y, con el tiempo, un fin completo de la guerra. Pero Israel permitirá eso, Pepe, porque da la impresión de que Estados Unidos, por mucho que Donald Trump dijera que Netanyahu no tiene ni pizca de juicio, todo ese tipo de fanfarronería, parece que Israel sigue adelante de todos modos. Y tengo curiosidad por saber si crees que en los próximos días, cuando se acerque el viernes, lo he estado diciendo a la gente, esto es embarazoso. Si llega el viernes, Israel sigue destruyendo partes clave de este movimiento del MOU, ¿qué pasa entonces? Porque sinceramente, es muy embarazoso que Estados Unidos parezca un país que depende tanto de Israel en lo militar. Este culto a la muerte puede seguir adelante sin sufrir ninguna consecuencia. Bueno, hay un correo que está circulando entre varios de nosotros. No puedo decir quién es la fuente, pero es gente que todos conocemos, ¿verdad? Y ninguno de nosotros cree que Israel vaya a respetar los términos del memorando de entendimiento. Así que el problema es, ¿cómo va a reaccionar Irán? Ya dijeron, de acuerdo, trataremos directamente con ellos. Pero, ¿va a reaccionar realmente Estados Unidos o va a adoptar una postura de no intervención? Si eso ocurre, no cuando ocurra, habrá más bombardeos en Dahieh, por ejemplo. Los israelíes ya han dicho públicamente que seguirán bombardeando Dahieh. Y seguirán ocupando las aldeas del sur del Líbano, donde ya están. Y una vez más, eso será una humillación adicional para el imperio del saqueo y la piratería. Por cierto,
si los esbirros de Asia Occidental siguen sin respetar un memorando de entendimiento firmado por la voz de su amo. Y así estamos ahora mismo. Esto demuestra, una vez más, que Trump está tan desesperado por su acuerdo que incluso está dispuesto a afrontar una humillación extra. Pero es una locura, Nima, porque estamos tratando con... Perdón, te he confundido con Nima, lo siento mucho. Deberías ver cómo tengo la cabeza últimamente. No, totalmente. Lo siento muchísimo, de verdad. Estamos tratando con una entidad psicopática, sociópata, sin límites, literalmente y sin límites en su visión de mente del poder y la influencia. Y todos los demás son inferiores a ellos. Su libro miserable, sus profetas miserables, lo que quieras. Es terrible. No hay manera de darles una lección, a menos que se opte por, no voy a pronunciar las palabras mágicas, algo realmente radical. Y todos los que saben, los que han estado allí, los que han hablado con ellos, como nuestro amigo Alastair Crooke, por ejemplo, sabían que es imposible. Es que ni siquiera se puede empezar un diálogo con esta gente. And Pepe, Sí. Y Pepe, ¿sabes? Hubo algunos analistas iraníes, creo que uno de ellos se llama Fada Asadi, que decía, Fada Asadi, sí, es muy bueno. Fada Asadi es una persona muy seria. Sí. Decía que una de las grandes preocupaciones ahora mismo, y me interesa saber hasta qué punto crees que son preocupaciones fundadas, es que tú mencionaste antes que hay iraníes que no están contentos con llegar a un acuerdo con Estados Unidos en este momento, que hay muchos iraníes que se sienten así. Él decía que incluso plantear la idea de que el estrecho de Hormuz se mantenga abierto a petición de Estados Unidos es ir demasiado lejos, y que Estados Unidos no ha ofrecido garantías de seguridad suficientes hasta ahora. not provided sufficient security guarantees up until this point. What do you make of this, and do you find that the US could... ¿Qué opinas de esto? Dijiste que íbamos a ver si Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Garantías de seguridad para el imperio del caos. Es mucho pedir, teniendo en cuenta cómo se comporta en el mundo. Lo hemos visto especialmente con Irán, pero también en muchos otros casos. Así que, ¿qué te parece todo esto? Me da la sensación de que es un asunto muy complejo, y lo ha sido desde el principio. Es esta idea de que Irán participe siquiera en negociaciones con Estados Unidos en este festival. ¿Qué opinas tú? What are your thoughts on this? ¿Cuál es la posición oficial de Mustafa Khamenei? De hecho, algo muy importante ha ocurrido en las últimas 2 semanas. Mustafa Khamenei básicamente le dijo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, si no me equivoco son 13 miembros, que 11 de ellos son profundamente, digamos por decirlo de forma diplomática, contrarios a cualquier tipo de entendimiento con el imperio del caos, incapaz de llegar a acuerdos. Y hay 2, digámoslo así, reformistas, entre ellos el presidente Pezeshkian. Pero Mustafa Khamenei básicamente le dijo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, de acuerdo, mirad, delego la decisión en vosotros y tiene que ser por una mayoría clara. Si pensáis que los términos del memorando de entendimiento son exactamente los que habéis estado pidiendo, proponiendo y discutiendo hasta ahora, entonces adelante con vuestra decisión. Esto es lo que obtuvimos de las personas mejor situadas en Teherán. Por ejemplo, cuando Larry y yo publicamos por primera vez la historia de que Irán, si los estadounidenses seguían cruzando todos los límites, podría considerar la posibilidad de una demostración de disuasión al estilo de Corea del Norte. Es decir, detonar un artefacto nuclear en suelo iraní para demostrar de una vez por todas que, vale, ya tienen toda la capacidad de disuasión que necesitan. Esa información la conseguimos a partir de lo que el propio Pezeshkian le contó a Shahbaz Sharif en una llamada telefónica. Los estadounidenses se enfadaron muchísimo cuando se filtró, porque eso influyó en todo lo que ocurrió después. Y una copia de mi columna acabó en el escritorio de uno de los hombres del círculo más cercano del líder Mustafa Khamenei, a través de nuestros amigos de The Cradle en Beirut. Y unos días después recibimos una respuesta. And we got an answer after a few days.
And his answer, I'm quoting him Y su directly respuesta, from lo Farsi. cito directamente, traducido del farsi al inglés, fue: no haré comentarios sobre este asunto. Es muy importante, no lo negó. Fue una respuesta que no respondía, pero en ningún caso una negación. Por supuesto, si lo hubiera negado, estaría diciendo que el presidente de Irán miente, porque esto es exactamente lo que Pezeshkian le dijo a Shahbaz Sharif. Y entonces Sharif dio instrucciones a todos: mirad, Trump tiene que saber esto. Es un elemento adicional. Y nos lo dijeron a nosotros, los mediadores pakistaníes, desde el principio. Así que esto demuestra varias cosas: el grado de confianza entre los iraníes y los pakistaníes, la cantidad de información sensible que estaban compartiendo con Pakistán, y el hecho de que sabían que esa información se transmitiría de inmediato a los estadounidenses, con todas las consecuencias que eso implicaba, tanto en ese momento como después. And all the consequences in between and afterwards. So, all that once again illustrates. Así que todo eso, una vez más, demuestra, y claro, con los chinos de acuerdo en todo, que esta interacción era muy profunda y muy compleja. Pero podemos suponer que los estadounidenses comprendían la amplitud, el alcance y la profundidad de esa interacción, y que prácticamente no tenían margen de maniobra, salvo empezar a soñar con una invasión terrestre, tomar la isla de Karg y otras tonterías por el estilo. No estoy tan seguro de que entendieran el juego. Creo que solo lo entendieron ayer, Danny, cuando los iraníes dijeron, a través de los pakistaníes una vez más: vale, vamos a bombardear Israel hasta destruirlo. Entonces lo entendieron. Bomb Israel to death. Then they understood. Sí, quiero decir, en esos acontecimientos que ocurrieron, sabemos que Irán puede actuar muy rápido, puede responder muy rápido. Vimos el retraso y los mensajes contradictorios. Vimos a Estados Unidos adelantarse. No fue Irán quien tomó la iniciativa. Luego, los medios israelíes intentaron decir que no, que Irán no iba a dejar de atacarlos por medio de una negociación. Y al final, vimos lo que pasó, que se cerró el acuerdo, o al menos se finalizó el memorando de entendimiento. Se supone, Pepe, que eso incluye al Líbano en todos los frentes. Ahora, hay gente que está muy preocupada, claro, no solo por el Líbano, sino también por Gaza y por el resto de los frentes en los que Israel está implicado. El memorando de entendimiento dice, en todos los frentes. Supongo que eso incluiría Irak y quizá incluso Gaza. Pero ¿qué opinas de esto? Porque es un tema que veo muy debatido ahora mismo en las redes sociales. Hay quienes están enfadados con Irán por haber llegado a este acuerdo, sin dejar más claro que debe haber un alto el fuego en todas partes, y además que se haga cumplir. Pero me interesa saber qué piensas tú sobre esto. Diría que este es uno de los puntos clave de la opinión pública en Irán, que culpa a Arakchi y lo tacha de traidor. Arakchi jamás iría en contra de lo que decidieron Mostafa Khamenei y el Consejo Supremo. Nunca. No tiene ese margen de maniobra. Su margen es, sí, puedes debatir y discutir como nuestro número uno. Y de hecho ni siquiera era el principal negociador. El principal negociador era Ghalibaf. Pero en las últimas semanas hubo una reorganización y Ghalibaf decidió quedarse en un segundo plano. Además, tiene un nuevo cargo, como ya comentamos antes. Está al frente, y no por casualidad, de las relaciones estratégicas con China. Así que ves lo importante que es Ghalibaf, porque la relación más importante para Irán es con China. Por eso necesitan que su hombre más importante esté al frente de eso. Y Ghalibaf no es diplomático de profesión. Arakchi sí lo es. Los iraníes tienen esos papeles muy bien coordinados. Así que ponen a su principal diplomático a buscar una solución diplomática y a su principal parlamentario, que además fue comandante de la Guardia Revolucionaria, Ghalibaf, al frente de su relación estratégica más importante, la que tienen con China. Todo encaja perfectamente. Pero con los persas todo es lógico. Es justo lo contrario de lo que pasa en Occidente. No hay nada irracional en ello. Al contrario. There's nothing irrational about it, on the contrary. But I was very struck by
Pero me llamó mucho la atención el nivel de hostilidad. La gente estaba realmente, pero realmente enfadada con Araghchi, porque todavía no conocían los términos exactos de los 14 puntos ni lo que habían acordado los estadounidenses. Por eso Araghchi seguía diciendo, incluso antes de este fin de semana, creo que la última vez que entró en detalle sobre eso fue de viernes a sábado, decía, mirad, la semana que viene vais a tener todos los puntos detallados que formarán parte del memorando de entendimiento. Y ahora que tenemos filtraciones adicionales en los medios iraníes sobre los términos reales del memorando, Irán prácticamente no cedió nada. Así que todavía necesitaremos una confirmación formal entre hoy y mañana, Max, de todos los términos. Es un documento corto, por lo visto no llega ni a 2 páginas, todo el conjunto. Es literalmente un memorando de entendimiento. No es un tratado, no es un acuerdo, no es un memorando de entendimiento. Vale, vamos a empezar a debatir siguiendo estos puntos y luego puede torcerse, ya sabes, puede pasar de todo, pero al menos tienes los puntos principales. Hezbolá en sí mismo. Pero es interesante, Dani, el nivel de debate en la sociedad iraní es realmente notable. No se ve este tipo de debate. En muy pocas democracias occidentales existe un debate público así sobre un tema tan delicado. Hezbollah ha salido públicamente a felicitar a Irán y a darle las gracias por, ya sabes, participar y, por supuesto, luchar del lado de la resistencia. Y esto responde a la pregunta de alguien, un espectador habitual, de hecho. ¿Por qué Irán no respondió al bombardeo israelí de Beirut anoche? Puedo ver esta pregunta, y la verdad es que es muy buena, porque Trump en el último momento se echó atrás. Estaban listos. Literalmente eran esos famosos dedos en el gatillo de los que tanto oímos hablar algunos comandantes de la Guardia Revolucionaria. Ayer estaban con el dedo en el gatillo. Y por loco que parezca, fue precisamente ese momento el que en realidad salvó el memorando de entendimiento. Porque los iraníes le dijeron a Trump, mira, estamos listos para bombardear Israel ahora mismo. Eso es todo. Y Trump en el último minuto dijo, vale, lo firmo. Eso fue lo que pasó ayer. Por cierto, era su cumpleaños, ¿no? Sí, eso fue otra cosa que creo que a algunos no les sentó muy bien. Era su cumpleaños, y se decía que quería hacerlo precisamente para ese día, que sería como un gran regalo de cumpleaños para él, su manera de celebrarlo. Sí, todo eso. Pero su regalo de cumpleaños lo ofreció el equipo de Gali Vaf Araghchi. Es la parte más jugosa de todo esto. Sí, bueno, desde luego es algo bastante notable, y espero que la gente pueda reconocerlo. Este plan de 14 puntos, ninguno de esos puntos, se puede decir que haya sido propuesto por Estados Unidos. No son ideas que el país haya llevado a la mesa en ningún momento desde abril, diciendo, esto es lo que queremos. En realidad, lo único que hemos visto por parte de la administración Trump es que reinterpretan los puntos o directamente se inventan cosas nuevas. Pero, en conjunto, los puntos son básicamente los de Irán, y supongo que ahí es donde la gente tendrá que decidir si eso es suficiente o no. Creo que la gran pregunta es, ¿cómo se puede aplicar algo así con Donald Trump como presidente, teniendo en cuenta que toda su administración ha tenido como objetivo evitar que Irán se fortalezca? Quiero decir, eso ha fracasado a causa de la guerra, pero esto debe de ser un trago difícil de aceptar. Van a ser unas semanas muy interesantes, y más aún, cuando entremos en el periodo real de negociaciones, si es que llegamos a él. Es cierto, Dani, porque cualquiera en Estados Unidos que conserve un mínimo de sentido crítico puede ver que esto es una derrota estratégica enorme, se mire por donde se mire. ¿Cómo se digiere algo así? Claro, dentro de Estados Unidos la reacción va a ser gigantesca y van a ir a por Trump, a por la administración Trump, por todo. Va a ser muy duro. Y por supuesto,
Cuando la gente empiece a darse cuenta de las consecuencias geopolíticas de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, que son muchísimas, la más evidente es que esto marca el fin de la supremacía estadounidense en Asia Occidental. Punto. No va a volver. Y eso implica desde no reconstruir esas bases destruidas hasta básicamente una retirada. Y va a surgir un nuevo paraguas de protección en Asia Occidental. Y probablemente el actor principal vaya a ser Pakistán, una potencia nuclear respaldada por China. Puede que más adelante haya alguna participación rusa. Por ahora, los rusos están muy callados, porque claro, tienen su propia guerra que gestionar. Y ahora todo lo relacionado con la operación militar especial está cambiando ante nuestros ojos por la presión pública. Los rusos están hartos de la guerra de drones, de esa guerra terrorista con drones. Así que Putin, el Kremlin y el ministro de Defensa tendrán que ajustar sus tácticas. Pero los rusos estaban detrás todo el tiempo, observando y diciendo, tenemos una oportunidad fantástica en Asia Occidental. ¿Te imaginas tener que lidiar con todo eso, sobre todo en Washington y con el complejo militar industrial? Es un trauma enorme. Es el hamaussibismo, es lo yo esto. No estamos hablando de lo de Brzezinski, ya sabes, bla bla, Brzezinski, bla bla bla. Tenemos que estar preparados frente a un competidor de igual nivel. No, esto va en serio. Y no vino de esos competidores. Vino de una potencia media, con 47 años de sanciones, capaz de infligir una derrota estratégica a la mayor armada de la historia del mundo. ¿Cómo puedes vender eso dentro de Estados Unidos? Es imposible. Absolutamente imposible. No, quiero decir, podría ser un gran regalo, ya que hablamos de cumpleaños, para Donald Trump. Sacar esa armada y tratar de borrar, ya sabes, como en Men in Black, pulsar ese botón y que todo el mundo olvide lo que acaba de pasar. Porque, sinceramente, sí es un fracaso asombroso por parte de Estados Unidos. Algunos dirían que no lo es, porque Estados Unidos quiere controlar los mercados del petróleo. Pero ahora mismo, esto no parece ningún tipo de control sobre los mercados del petróleo. En esencia, lo que Estados Unidos intenta acordar, al menos en su retórica, es que le gustaría que el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de la guerra, vuelva a abrirse. Y están de acuerdo con que Irán controle y regule el estrecho de Hormuz, siempre que lo llamen tasas de servicio o tarifas de protección medioambiental. Mientras no lo llamen peaje, todo bien. Pero parece que es así, y luego se normaliza ante el resto del mundo. Vale, esto es lo que hay. Creo que eso es mucho más fácil que conseguir que el imperio del caos lo acepte. Pero parece que ahí estamos. Es un cambio geopolítico, económico y geoeconómico enorme, que cada vez parece más permanente. Cuanto más avanzamos en este camino de conversaciones entre ambos, Estados Unidos, Irán y demás. Y es algo permanente, Danny, porque ahora la gran potencia en Asia Occidental es Irán. Y además, una de las grandes potencias independientes del mundo. Está en un segundo nivel, claro, si la comparamos con Estados Unidos, Rusia o China, pero es una potencia regional enorme, en ascenso y respetada en todo el mundo, especialmente en el sur global. Es miembro pleno de los BRICS, miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái y tiene una asociación con la Unión Económica Euroasiática. Irán está en el centro de todo el proceso de integración euroasiática. Mantiene relaciones estratégicas tanto con Rusia como con China. Muy pocos países están a ese nivel. Muy pocos. Así que no es de extrañar que ya se hable de Irán como la cuarta gran potencia. No al mismo nivel, pero sí, está llegando. Está llegando, sin duda. Y en Eurasia no hay ninguna duda. Irán es ahora, y la forma en que se le percibe en todo el sur global es impresionante. Irán se ve como un ejemplo del sur global de resiliencia, soberanía estratégica, independencia y sobre todo, una vez más, algo muy cercano a Putin y a Xi.
ejercer su soberanía y resistir todo lo que el imperio les ha lanzado. Impresionante. Así es como funcionan los grandes cambios geopolíticos en la historia. Normalmente ocurren después de una guerra, y estamos justo en medio de una. Y realmente hay un ganador en esta guerra. Tal vez no de forma tan clara, pero el ganador de esta guerra es, sin lugar a dudas, Irán. Without a shadow of a doubt, Iran. Sí, sí. Quiero decir, esperar que Irán no haya sufrido pérdidas al enfrentarse a dos potencias nucleares. Bueno, no hace falta llamar a Israel una potencia en sí, pero teniendo en cuenta la enorme influencia que Israel tiene en Estados Unidos y en su propia política interna, se puede decir que Israel es una potencia nuclear, porque tiene armas nucleares. Así que, Israel y Estados Unidos, claro, se sufren pérdidas, pero poder salir en una posición mejor, sí. Yo diría que eso es la definición de victoria en una guerra, sobre todo en una guerra de este tipo, que sigue sin ser simétrica. Ya no es como antes. Hemos dejado atrás los tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando los imperios luchaban entre sí. No, ahora solo hay un imperio, solo uno, de verdad. Es una realidad enorme. Pepe, en los últimos 5 minutos que nos quedan, quizá puedas ayudarnos a entender qué tipo de repercusiones va a tener esta fase de la guerra en el resto del mundo, e incluso en algunos de los otros frentes. Acabas de decir que los rusos están hartos del terror de los drones ucranianos. Esa guerra parece estar en esa fase. El campo de batalla se siente casi, no diría estático, porque creo que Rusia está avanzando bastante bien para el tipo de guerra que está librando, pero sí da la impresión de que Estados Unidos intenta volver a un tipo de guerra más, digamos, más conveniente, que es la guerra por delegación híbrida. Sí, híbrida, exactamente. Esa era la palabra que buscaba. Así que, ¿qué opinas? Sí, y muchos de nosotros estamos preocupados porque vuelvan a centrarse una vez más en otra aventura en América Latina. Y el candidato número 1 es Cuba. Así que, otra vez, el hemisferio occidental está en la doctrina de seguridad nacional, nuestro patio trasero, la doctrina Monroe 2.0, eso es. Y, obviamente, tienen que olvidar la humillación sufrida en Asia Occidental. Así que los primeros candidatos estarán en América Latina, por desgracia. Sin mencionar la desestabilización y la influencia, van a influir mucho en las elecciones de Brasil a finales de este año. Van a poner mucho empeño en devolver a la familia Bolsonaro al poder. Así que esto es lo que va a pasar, lamentablemente. Y en cuanto a Eurasia, lo que resulta absolutamente fascinante es algo en lo que muchos de nosotros llevamos trabajando, de hecho, desde hace décadas. Están siendo expulsados progresivamente de Eurasia. No diría lentamente, pero sí con certeza. Eso es todo. La integración euroasiática está justo delante de nosotros, con todos sus detalles. Y hay otra cosa a la que deberíamos prestar mucha atención. Dentro de solo 3 meses será la cumbre de los BRICS en la India. Entenderán los BRICS lo que está ocurriendo delante de todos ellos y de todos nosotros. Y sinceramente, es el peor lugar posible para celebrar una cumbre este año. Pero bueno, es lo que hay que afrontarlo. Así que tendremos que confiar una vez más en Lavrov y en Wang Yi para que conduzcan este enorme barco, el barco de los BRICS. En fin, estamos fortaleciéndonos día a día. Mirad lo que le pasó a uno de nuestros miembros plenos. Básicamente vencieron al imperio, en lugar de una de nuestras interminables reuniones llenas de trajes. No. El campo de batalla fue el no. Así que las elecciones en Delhi, dentro de 3 meses, van a ser todo un acontecimiento. Pero bueno, nos da un poco de esperanza, ¿verdad, Dani? Sí. Sí. No, yo creo que, bueno, algunos podrían interpretar estos problemas que están surgiendo dentro de los BRICS. Por ejemplo, está claro lo que pasó en Delhi, en la India,
Ese gran, digamos, quizá lo llamaría una traición, o tal vez una revelación, de cómo la élite política india sigue apostando y apostando, por desgracia, quizá demasiado fuerte, por el lado estadounidense e israelí. Pero luego está Emiratos Árabes Unidos, claro. Si Arabia Saudí sigue dudando, los Emiratos son miembros de pleno derecho y además fueron un actor importante en esta guerra. Así que se pueden ver esas divisiones que están apareciendo. Podríamos verlas como grandes problemas, pero también la realidad puede ayudar a construir algo mejor. Si esos conflictos acaban resolviéndose de alguna manera, quizá no en una cumbre de los BRICS, pero sí fuera de ella. Quiero decir, Irán va a llegar a una cumbre de los BRICS, como la que se viene ahora, mucho más fuerte que antes. Y eso creo es algo positivo para cualquier proyecto de desarrollo multipolar, incluidos los BRICS. Así que habrá que ver cómo evoluciona. Pero me parece muy interesante que podamos siquiera hablar de cosas como esta. No hace tanto, cuando Estados Unidos emprendía una guerra, solo hablábamos de las enormes bajas, de la inestabilidad y de todo lo que eso generaba. Ahora estamos hablando, creo, de un terreno mucho más equilibrado, y eso es distinto. Es otra conversación. ¿Algún comentario final antes de que cierre la transmisión, Pepe? Me recuerda algo que ilustra justo lo que acabas de decir y que nos da un poco más de esperanza. Los Emiratos Árabes Unidos, como todos sabemos, en la práctica estaban en guerra con Irán. Y ahora los iraníes tienen pruebas de que los Emiratos formaban parte de la guerra entre Estados Unidos e Israel desde el principio. Pues bien, hace unas semanas estaba hablando con uno de nuestros contactos con los mediadores pakistaníes. Les dije, podéis preguntarles qué están haciendo con los Emiratos. Tienen un plan para los Emiratos. Y los que estaban en la mesa me dijeron, mira, estamos haciendo que los Emiratos entren en razón. Va a llevar un tiempo. Quizás sea cuestión de 2 o 3 meses. Y ya está ocurriendo. Los pakistaníes le explicaron a los Emiratos Árabes Unidos, mirad, vuestra posición debería ser parecida a la de Arabia Saudí, Qatar, Egipto o Turquía. Estáis en el lado equivocado de la historia. Aún tenéis tiempo. Con unos pocos gestos, quizá los iraníes decidan volver a hablar con vosotros. Por ahora, están a punto de arrasar Abu Dhabi y Dubái. Depende de vosotros. Es increíble. De hecho, bastaron unas pocas semanas y nadie habría apostado a que los Emiratos acabarían diciendo, vale, intentemos llegar a algún entendimiento, porque ahora ven quién es el conglomerado más poderoso de Asia Occidental. Ya no son los estadounidenses. Así que van a tener que entenderse con Irán. Además, son sus vecinos. Confiscaron mucho dinero iraní que van a tener que devolver. Dubái siempre fue, en términos de negocios, una extensión de Irán. Así que esto nos da, bueno, una vez más, es también un asunto interno de los BRICS. Obviamente a los chinos y a los rusos les molesta que 2 miembros de los BRICS estén en guerra entre sí. Así que, claro, ayudaron a los pakistaníes a hacer entrar en razón a MBZ. Hace unas semanas, si hablabas de eso, te tomaban por un loco. Pero no, ha pasado de verdad. Así que quizá algo parecido puedan organizarlo Rusia y China con respecto a la India, Dani. Ojalá, porque en realidad sería por el bien de los BRICS. Tienen que explicarle las cosas como son a las élites indias. Todavía no lo entienden. Sí, bueno, Pepe, ha sido un placer tenerte en el programa. Ahora saldremos juntos. Me aseguraré de que tus cuentas de Telegram y de X estén en la descripción del vídeo, para que la gente las pueda ver, porque tu columna saldrá pronto. No solo sobre este tema, sino también sobre muchas otras cosas que publicas. Echad un vistazo a nuestro nuevo canal, Larry y yo. Sí, se llama Transition Protocol. Estamos empezando desde cero. Y por supuesto vamos a necesitar la ayuda de todos vosotros. Todos nuestros amigos también lo saben. Y tenemos algo que muy poca gente tiene.
información directa de la mesa de negociación. Y eso incluye otras mesas de negociación, porque contrastamos lo que obtenemos con los iraníes y también, por supuesto, todo lo que podemos con los chinos. Todos sabemos lo increíblemente sofisticados y discretos que son, pero con pequeñas pistas aquí y allá, siempre conseguimos una respuesta. Nuggets here and there, we can always get an answer. Sí, bueno, eso también está ahora en la descripción del vídeo, aquí abajo. Así que suscribíos. Yo estoy suscrito, así que vosotros también deberíais hacerlo. Vale, aparte de eso, dadle al botón de me gusta, porque así más gente podrá verlo. Y por supuesto, tenéis todas las formas de apoyar este programa en la descripción del vídeo, después de echar un vistazo al trabajo de Pepe. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Entonces os contaré qué está pasando. Cuidaos. Adiós. Gracias, muchas gracias. You.